A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, como familia estamos conectados. Y hoy, más que ayer, nos conectamos para estudiar juntos la Biblia, como familia de Centro Bíblico El Camino. Buenos días, hermanos. Buenos días, hermanos. Qué gozo es saludarlos esta mañana. Qué bendición es poder estar juntos en la casa de nuestro Dios para alabar y bendecir su nombre, orar juntos, tener comunión los unos con los otros y meditar en su palabra. La muerte y el más allá son temas que siempre han interesado al ser humano desde la antigüedad y vemos evidencias de eso. Si nosotros pensamos en Egipto, por ejemplo, en las grandes pirámides, vemos las grandes tumbas que habían preparadas para los faraones y también pensaban en lo que iba a suceder después de la muerte. Había una especie de rito donde se pesaban los órganos para saber si la persona había sido buena o mala. Si nosotros vemos hacia Grecia, al fallecido se le colocaban monedas en los ojos y en la boca para poder pagar su derecho a entrar al más allá. Los mayas también tenían sus ritos de entierro. Algunos pensaban y piensan aún en la reencarnación. Ahora, esto no es algo que se ha dejado de hacer. Aún hoy en día hay muchos ritos que se siguen para el momento de la muerte y pensando en el más allá. Basta con que veamos un poco hacia el norte a nuestro vecino y toda la franca adoración que hacen a la Santa Muerte. Entonces, aún para nosotros, en nuestros días, es un tema que nos trae muchas preguntas, muchas dudas. Y es que realmente la muerte trae dos grandes realidades. Primero, una pregunta: ¿qué va a pasar con mi ser querido que falleció? Y lo otro es la tristeza que se siente porque este ser querido falleció. La separación que experimentamos de ese ser querido. El creyente no escapa de esa realidad. Enfrenta esas dos realidades. Se hace la misma pregunta. Experimenta los mismos sentimientos de tristeza, dolor por la separación. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de ello? Bueno, las últimas semanas hemos estado estudiando la carta de Pablo a los tesalonicenses, la primera carta. Y si nosotros recordamos, como se ha mencionado, Pablo estuvo un poco de tiempo, no pudo estar mucho tiempo con ellos, pero trasladó bastante enseñanza y los tesalonicenses aprendieron muy bien. Una de las enseñanzas fue acerca del regreso del Señor Jesús. Los tesalonicenses lo creyeron, al igual que el Evangelio. Sin embargo, después de que Pablo se fue, los tesalonicenses empezaron a hacer preguntas sobre los cristianos que habían fallecido. Nuevamente, de una forma muy natural. Y si ustedes recuerdan, se ha mencionado también aquí que los tesalonicenses habían estado y continúan estando bajo persecución. La muerte era algo muy real, muy presente para ellos, al igual que para nosotros. Pablo entonces, dentro de la carta que les escribe a los tesalonicenses, incluye el tema. Leamos nuevamente 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4, el versículo 13. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los tesalonicenses, de una forma muy natural, estaban tristes por aquellos que habían fallecido. Así que Pablo explicó acerca de la esperanza que tenemos como creyentes. Al hacerlo, explica sobre las dos grandes situaciones que se enfrentan, las dos grandes realidades que enfrentamos cuando alguien fallece. Responde la pregunta: ¿qué sucede? Y además, ¿cómo lidiamos con nuestro dolor, con nuestra tristeza?
Pablo inicia animando a los tesalonicenses diciendo que no tienen que preguntarse acerca de dónde están los que duermen, como si no supieran, como si no supiéramos. Ahora, aquellos que duermen, a los que se refiere en el versículo 13, son los muertos en Cristo. Aquellos que creyeron en Cristo como su único y suficiente Salvador antes de haber fallecido. Los de la antigüedad usaban comúnmente dormir como un eufemismo, como un sinónimo para la muerte. Basta revisar Primera Reyes capítulo 2 cuando se habla de la muerte del rey David. Dice que él durmió y fue enterrado con sus padres. Ahora, los escritos antiguos están llenos de pesimismo sobre la muerte. Teócrito escribió: las esperanzas están entre los vivos, los muertos no tienen esperanza. Catulo escribió: los soles pueden ponerse y levantarse de nuevo, pero nosotros, una vez que nuestra breve luz se apaga, tendremos que dormir una noche interminable. Pero con la venida de Cristo, la cosmología del ser humano que tiene en cuanto a la muerte debe cambiar. La cosmología del cristiano obligadamente tiene que cambiar con la venida de Cristo. Pablo escribió que estar desinformados acerca del futuro como cristianos, acerca de aquellos que han fallecido desde el punto de vista de los cristianos, no es bueno. Saber el destino de los creyentes que han muerto trae esperanza. Pablo no niega que la muerte de un creyente traiga tristeza para sus seres queridos. Sin embargo, insiste que no hay que afligirse de la misma forma en que se entristecen los que no tienen esperanza. Como cristianos, podemos llorar por la muerte de otros cristianos, especialmente si se trata de un familiar, de un amigo cercano. Pero no lo haremos de la misma forma como aquellos que no tienen esperanza. Nosotros sí tenemos esperanza. Es como si nosotros pensáramos que alguien se va a ir en un viaje largo. Sabemos que va a estar alejado por mucho tiempo, pero un día va a regresar. Un día lo vamos a volver a ver. De la misma forma, nosotros tenemos una esperanza. Ahora, es importante otra aclaración. Pablo usa términos comunes para la época al referirse a la muerte como dormir. Pero esto no significa que aprueba la idea errónea del alma durmiente, que los que están muertos en Cristo están en un estado de animación suspendida. Recordemos lo que escribió en Filipenses 1. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Pero por qué es ganancia? En el versículo 23 de Filipenses 1 dice: teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Estamos aquí en vida, estamos con Cristo, pero es mejor estar con Él. Y es que el creyente no está en el limbo cuando fallece. Solamente hay dos opciones: o está aquí en la tierra, o después de la muerte está con Cristo. Esto explica Pablo en 2 Corintios 5, versículos 6 y 8. Escuchen: por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Es decir, o estamos presentes aquí y ausentes de la presencia del Señor, o estamos ausentes del cuerpo y estamos presentes con el Señor. No hay un estado de no sabemos dónde estamos o no sabemos dónde están aquellos que han fallecido. No, sabemos con certeza dónde están. ¿Cómo hacemos para tener esa misma convicción que Pablo? ¿Será que es algo que solamente él tiene por la revelación que recibió? No.
nosotros también podemos tener esa convicción. Nosotros también debemos tener esa fe. El mismo Pablo nos incluye, como vemos en el versículo 14 de 1 Tesalonicenses 4. Leamos, dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. De la misma forma que nosotros creemos que Jesús murió y resucitó. Esa es la base de nuestra fe. Así debemos creer que los creyentes que ya fallecieron, un día regresarán con Él. La muerte y la resurrección de Cristo están entre los hechos más confirmados de la historia. Y no solo eso, las Escrituras predijeron esos eventos antes de que ellos ocurrieran. Por consiguiente, podemos estar igualmente seguros que los eventos que Pablo predijo aquí también ocurrirán. Pablo explica a sus lectores que Dios traerá con Jesús a los espíritus de los cristianos que ya hayan muerto cuando Cristo regrese. Ahora, observemos bien. Dios traerá con Jesús solo a aquellos que han muerto en Jesús. Es decir, nuevamente, aquellos que colocaron su fe en Él mientras estaban vivos, no a los que no lo hicieron. Como encontramos en otros pasajes de la palabra, ellos esperan el juicio final. Continúa explicando Pablo en el versículo 15. Leamos. Dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pablo enfatizó la verdad de su enseñanza aún más, explicando que esta es una revelación del Señor, no una opinión de Él. ¿Y cuál es esa verdad? No todos los creyentes morirán. Algunos estarán vivos cuando Cristo regrese. Pero ojo, hay un orden. Los creyentes vivos no tienen ventaja sobre los creyentes que ya fallecieron. No los precederemos. ¿A qué se refiere Pablo con eso? Leamos el versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Un anuncio sobrenatural precederá el regreso del Señor Jesús por los suyos. Las personas oirán una voz fuerte, una voz angelical y el sonido de una trompeta. Ahora, una aclaración. Esto no significa que el Señor es un arcángel. Pablo quiere decir que cuando Jesús venga, vendrá en compañía de ángeles prominentes, arcángeles, que participarán en el anuncio. La gran mayoría de los comentaristas afirman que no solo los creyentes oirán este anuncio sobrenatural, sino más bien todas las personas que estén vivas en la tierra. Aparentemente, habrá algún tipo de señal audible que anuncie este evento increíble. No será silencioso ni secreto, aunque la mayoría de las personas tal vez no entiendan el significado de ese sonido. Pensando en algo similar, si nosotros recordamos, cuando Pablo iba en camino a Damasco, como encontramos en Hechos 9 y cuando él describe en Hechos 22, sus compañeros escucharon el sonido de una voz, pero no escucharon palabras articuladas. Puede ser que la voz de mando, de arcángel, trompeta, tenga el mismo efecto. El mundo entero podría escuchar este sonido celestial, pero no tener idea de lo que significa. En cualquier caso, Dios anunciará el regreso de Cristo desde el cielo. Notemos que solamente los muertos en Cristo experimentarán resurrección. Esto implica que Dios reunirá aquellos cuerpos resucitados y glorificados con sus espíritus que lo acompañen. ¿Pero qué de nosotros si aún estamos vivos? Leamos el versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado,
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, Dios en primer lugar resucitará a los muertos en Cristo. Posteriormente tomará a los creyentes que estén vivos sobre la tierra y seremos llevados al aire, en las nubes, como dice este versículo 17, y nos unirá con Cristo para siempre. Si algo nos llena de esperanza acerca del futuro como creyentes, es esto. No hay nada mejor que estar con el Señor Jesús. No lo hay. El verbo arrebatados, del que habla el versículo 17, significa agarrar o llevar con fuerza. De aquí es donde surge la noción de llamar a todo este evento el arrebatamiento. Se le ha denominado también como rapto, aunque este término no está en el texto griego antiguo, sino más viene del latín vulgata, que traduce la frase arrebatados con rapturus. Ahora, no nos perdamos en términos, sino enfoquémonos en la enseñanza del pasaje. Los creyentes que han muerto experimentarán resurrección de sus cuerpos inmortales y los creyentes vivos experimentarán un arrebatamiento hacia las nubes. Los dos tipos de creyentes nos reuniremos en las nubes con Cristo, con quien permaneceremos y nunca nos separaremos de Él. ¿Cómo no sentirnos emocionados por esta verdad? ¿Cómo no estar expectantes del cumplimiento? ¿Cómo no desear que se cumpla ya? Amén. ¿Qué hacemos con este conocimiento? Leamos el versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La manera en que Dios nos reunirá con Jesús es impresionante. La esperanza de estar reunidos con los creyentes que han muerto es motivo de alegría. Pero lo primordial y lo principal aquí es que ya sea que estemos muertos o vivos, para cuando se dé este arrebatamiento, estaremos para siempre con el Señor Jesús. Esta es la gran recompensa de la salvación, estar con Jesús. Esto entonces, como escribe Pablo en el versículo 18, nos da a los creyentes consuelo, pero realmente es mucho más que eso, es una gloriosa esperanza. Pero observemos bien lo que Pablo instruye. No dice que los creyentes debemos estar alentados únicamente hacia lo interno. Llama a los creyentes a alentarnos los unos a los otros. Pablo no busca solo consolar o alentar a sus lectores, sino más bien los invita a consolarse y a alentarse activamente los unos a los otros con esta verdad. Si regresamos al versículo 13, recordemos en qué circunstancias que se da la tristeza, que necesita consuelo. Es cuando un creyente, cuando un ser querido fallece. El verdadero consuelo que recibe el creyente, que está experimentando tristeza por la separación de un ser querido, es la esperanza de que lo volverá a ver. Y es que estarán juntos con el Señor Jesucristo por la eternidad. Eso es verdadero consuelo. Eso es verdadera esperanza. Esa es verdadera paz. Tristemente, no todos los cristianos están en ese lugar de confianza y paz. Hay cristianos que ignoran estas verdades. Hay cristianos que tienen mucha tristeza e incluso incredulidad. Tienen el mismo miedo y la misma desesperanza sobre la muerte que los no creyentes.
Yo he experimentado ese dolor, la tristeza de perder un ser querido. Dentro de unos meses se cumplen 10 años desde que mi padre falleció. Fue muy doloroso en su momento, muy triste. Y después de 10 años no puedo decir que yo lo he olvidado, porque no lo he olvidado. Es algo que ha permanecido conmigo. El dolor está ahí. La tristeza está ahí. La separación es difícil. Pero yo elijo creer lo que dice la palabra de Dios. Yo escojo tener la esperanza que describe Pablo, que un día voy a volver a ver a mi papá. Y no solo eso, voy a estar con él y voy a estar adorando al Señor Jesucristo, que lo salvó a él y que me salvó a mí. Yo prefiero esa esperanza porque me hace ver hacia el futuro y estar tranquilo y estar confiado sabiendo que el Señor Jesucristo está conmigo y yo voy a estar con él hoy y siempre. Así que animemos los unos a los otros con estas palabras. Si sabemos que hay alguien que está pasando por el dolor, por la tristeza de la separación de un ser querido, recordémosles, lo vamos a ver nuevamente. Y es más, estaremos juntos alabando al Señor Jesús. Con base en esta esperanza que tenemos del regreso de Cristo, Pablo exhorta entonces a los tesalonicenses a estar listos, a prepararse para encontrarse con el Señor en cualquier momento. Los siguientes versículos tratan de la necesidad de estar atentos. Leamos a partir del versículo 1 del capítulo 5 de 1 Tesalonicenses. Dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba. Porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Cuando estuvo con los tesalonicenses, Pablo les había enseñado a ellos acerca del día del Señor, tal y como vemos en el versículo 2. El día del Señor no se refiere específica o literalmente a un día, sino a una temporada cuando Dios avanza rápidamente su agenda final para esta era. El día del Señor es una expresión familiar del Antiguo Testamento que denota el día en que Dios interviene en la historia para juzgar a sus enemigos, liberar a su pueblo y establecer su reino. Los tesalonicenses lo sabían y habían sido enseñados que no podían saber el día del regreso del Señor Jesús. Ese día permanecería desconocido y llegaría como sorpresa, como ladrón en la noche. Ha habido un par de malas interpretaciones de esta enseñanza de Pablo, de como ladrón en la noche. Algunos han dicho, entonces, eso significa que el Señor regresa de noche. Ok, pensemos un poco en cuanto a geografía. ¿Qué hora es ahorita en China, del otro lado del mundo? ¿Es de día o es de noche? Y cuando es de noche aquí, ¿es de día allá o es de noche? Cuando es de día aquí, es de noche en China. Entonces, con referencia a quién está diciendo que va a venir en la noche. No es que vaya a venir en la noche. Es que va a venir como un ladrón viene en la noche. Otros toman la idea de que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, con el significado de que nada puede, de que nada debe saberse sobre el plan profético de Dios para el futuro. Ahora, Pablo ciertamente no iba a poner fechas en relación con la profecía. Es más, el mismo Señor Jesús enseñó que no se podían colocar fechas para todo esto cuando dijo, pero el día y la hora nadie lo sabe, sino ¿quién? El Padre que está en el cielo. Dios hizo y hace que no se sepa
con exactitud cuándo es que va a suceder todo esto. Pero cuidado, si quiere que su pueblo esté preparado. En cambio, la inesperada y repentina naturaleza de ese día será una tragedia para el no creyente o incluso para el creyente que no esté preparado. Será un tiempo cuando digan muchos paz y seguridad, como dice el versículo 3. Paz y seguridad. ¿Qué cambio? ¿No es cierto? Pasar de un sentimiento de tranquilidad, de calma, a lo que viene. Observemos la frase en el versículo 3 que dice los dolores a la mujer encinta. En primer lugar, llama la atención que después de esta aparente seguridad y paz, es que viene la palabra entonces. Primero viene este sentimiento de falsa tranquilidad para después venir los dolores. En segundo lugar, la frase sugiere tanto inevitabilidad como también que va a venir algo nuevo. El comentarista Trapp, al hablar sobre los dolores a la mujer encinta, los describe como certeros, repentinos e inevitables. Ahora, yo recordaba cuando mi esposa, cuando estaba por nacer mi hija mayor, estaba experimentando los dolores de parto. Gracias a Dios era ella y no yo, son bromas. Ya me hizo ojos. Pero, ¿qué es lo que miraba yo? De repente empezaba a sentir el dolor. Y cada vez le dolía más. Y no sabíamos cuándo es que venía el siguiente. Era certero. Sabíamos que venía otro dolor. Era repentino. No sabíamos cuánto. Pero sabíamos que era inevitable. Jesús utilizó la misma idea en Mateo 24, cuando habló sobre las calamidades que precederán al final de los tiempos, llamando el inicio los dolores de parto. La idea es un crecimiento en intensidad y frecuencia en estas calamidades. Algunos dicen que ya las estamos viendo. Puede ser. Pandemia, guerra, problemas económicos, todo al mismo tiempo. Interesante. Todo esto va a dar luz a una nueva era. Y la nueva era es cuando viene un nuevo cielo y una nueva tierra. Ahora, ¿qué hacemos con ese conocimiento? ¿Qué hacemos con saber que el día del Señor viene? Leamos los versículos 4 y 5. Mas vosotros, ustedes hermanos, no están en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Los tesalonicenses no ignoraban estos eventos, ya que el Señor Jesús y Pablo se los había revelado. No estaban caminando en maldad tampoco. Dios había removido a los tesalonicenses del reino de Satanás de oscuridad y los había colocado dentro del reino de luz de Dios, como habla Colosenses. De cierto modo, la llegada de Jesús será una sorpresa para todos, porque nadie sabe el día y la hora. Pero para los creyentes, que deberíamos saber los tiempos y las ocasiones, no debería ser una sorpresa total. Nadie sabe la hora exacta en la que vendrá un ladrón. Pero la mayoría de nosotros vivimos preparados por si viene, ¿no? Si no, ¿por qué le echamos llave a la casa? Si no, ¿por qué le echamos llave al carro? Puede ser que venga. Los que no están en tinieblas, que viven como hijos de luz, hijos del día, deben estar listos para el regreso del Señor Jesús. Pero si estamos en tinieblas, tal vez atrapados por algún pecado, o no fomentando nuestra relación con Dios,
entonces posiblemente no vamos a estar listos. Por lo tanto, tenemos que estar preparados. Preparémonos para el regreso del Señor Jesús. Así como le echamos llave a la casa y al carro, así nos tenemos que preparar para la venida del Señor Jesús. En ese sentido, Pablo continúa exhortando en los versículos 6 al 8. Dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, como casco. En el versículo 6 Pablo dice: no durmamos. Pablo aquí usó una palabra diferente para dormir a la que usó en 1 Tesalonicenses 4 que ya leímos con respecto a la muerte. No es lo mismo. Aquí la palabra dormir es usada metafóricamente para denotar indiferencia a las realidades espirituales de parte de los creyentes. Es tener un descuido espiritual. Habla de no conocer lo que dice la palabra de Dios, de no ser sensible al Espíritu Santo. Se refiere a una inactividad, de no estar usando nuestros dones espirituales, de no estar sirviendo al Señor. Eso es estar dormido. En un sermón sobre este pasaje titulado Despierta, el predicador Charles Spurgeon mostró la tragedia del cristiano que duerme con esta imagen. Va a un barco lleno de pasajeros y se va dirigiendo a un lugar donde hay muchas rocas. ¿Y qué está haciendo el capitán? En vez de estar viendo hacia el frente, está viendo hacia un lado o está viendo hacia atrás. El cristiano tiene que estar viendo hacia el frente. ¿Hacia dónde se dirige? No estar viendo hacia el lado, a lo que dejó atrás en el mundo. ¿Puesto los ojos en quién? Lo contrario a la vigilancia espiritual es el sueño espiritual. Lo contrario a estar despierto sobre las cosas espirituales es estar dormido en las ambiciones del mundo. A eso no es llamado el creyente. Como observamos en el versículo 8, como cristianos nosotros somos del día y por lo tanto debemos velar y ser sobrios. Pablo usó las imágenes de la armadura de un soldado para ilustrar la idea de estar vigilantes. Un soldado es un buen ejemplo de alguien que debe estar velando y estar sobrio. No se puede descuidar. Debe estar equipado para cuidar, para velar con su armadura. Ojo, cuando uno compara esta descripción de la armadura espiritual con la que encontramos en Efesios 6, no hay una correlación exacta. Esto indica que Pablo tenía la idea de armadura espiritual como una imagen que ayudaba a la enseñanza, no como algo rígido con detalles específicos. ¿Cuáles son los detalles que menciona Pablo aquí en Tesalonicenses? Primero, la fe y el amor. Son representados por la coraza, lo que protege aquí a un soldado. La coraza cubre los órganos vitales. Ningún soldado jamás iría desprotegido. De la misma forma, ningún cristiano está equipado para vivir la vida cristiana sin fe y sin amor. La esperanza de salvación es representada con un yelmo, un casco que protege la cabeza, lo cual es tan esencial como los órganos vitales. La esperanza no es usada en el sentido de un pensamiento deseoso, sino en el sentido de la confianza en la mano de Dios, pensando en el futuro. Entonces, sobre esta esperanza es la que habla Pablo en los versículos 9 y 10. Leamos.
porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Antes de tener la esperanza de la salvación, habíamos sido puestos para ira. Ya no somos puestos para ira, sino que ahora para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es importante. Somos salvos del mundo, de la carne, de Satanás, pero primero y sobre todo somos salvos de la ira de Dios. ¿Y saben qué? Merecíamos la ira de Dios por nuestro pecado, por nuestra maldad, por nuestra rebelión. Nuestro destino era enfrentar su ira, pero cuando Jesús murió en la cruz, Él tomó nuestro lugar. Y en vez de enfrentar ira, gozaremos salvación. Consecuentemente, como nos dice el versículo 10, ya sea que estemos en este mundo, que estemos velando, o hayamos dejado este mundo y estemos con el Señor, somos de Él. Nuevamente, qué gloriosa esperanza. Terminemos con el versículo 11. Dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como ya lo hacen. Pablo, una vez más, nos dice que no solo recibamos ánimo, sino que lo demos a otros. Si todos los cristianos tenemos un corazón para animarnos los unos a los otros, todos estaremos mucho más animados. La idea es que haya una iglesia de participantes activos, no espectadores pasivos. Y observemos el versículo 11. Los tesalonicenses ya lo hacían, eran participantes activos, pero los anima a seguirse edificando los unos a los otros. Nosotros también, Centro Bíblico El Camino, tenemos que ser participantes activos y no espectadores pasivos. Nos tenemos que animar los unos a los otros. ¿Qué concluimos de este pasaje entonces? En primer lugar, para los creyentes, la muerte no es el fin. Para los creyentes hay una esperanza. Ya sea que estemos presentes en el cuerpo y ausentes del Señor, o ya estemos con el Señor, estaremos con el Señor para siempre. Vamos a ver a aquellos que nos han precedido, aquellos que ya fallecieron. Los veremos nuevamente. Si estamos vivos cuando regrese el Señor, vamos a ser arrebatados y estaremos con Él para siempre. Eso nos trae esperanza. En segundo lugar, el día del Señor es un motivo de expectación. Lo tenemos que esperar. Nos tenemos que animar los unos a los otros. Y entonces, en tercer lugar, si sabemos que todo eso viene, eso debería moldear nuestras vidas. ¿Cómo es que vivimos ahora? Sabemos que el Señor va a regresar. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos siendo sobrios? ¿Estamos velando? ¿Nos estamos preparando? ¿O estamos dormidos? Tenemos que ser participantes activos. No nos durmamos. Velemos, estemos activos. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre bendito, porque en ella encontramos esperanza. En ella encontramos paz. En ella encontramos el futuro. Gracias, porque tú eres un Dios de amor y un Dios que nos da promesas. ¿Y qué promesa más alentadora sino el estar contigo por la eternidad? Teniendo esta esperanza, Señor, ayúdanos
a animarnos los unos a los otros, sabiendo que nosotros no nos vamos a hundir en la tristeza, sino que tenemos una expectativa, una expectación del futuro. Veremos nuevamente a aquellos que han fallecido, pero sobre todo veremos a Cristo cara a cara. ¡Qué esperanza! Pero Señor, en lo que eso sucede, ayúdanos a ser sobrios, a estar despiertos, a velar. Ayúdanos a vivir vidas que te agraden. Ayúdanos a ser de ánimo a otros. Úsanos. Que no estemos dormidos, Señor, sino que estemos activos, sirviéndote, poniendo en práctica los dones espirituales que tú nos has dado. No queremos ser cristianos solo de domingo. Queremos vivir vidas que reflejen la salvación que tú nos has dado todos los días, donde sea que nos encontremos, en nuestros trabajos, con nuestros amigos, en los estudios, con nuestros familiares, donde sea que nos encontremos. Queremos reflejar esa esperanza que tenemos, que te veremos nuevamente. Y oh Señor, qué gloriosa esperanza. Qué hermoso es imaginar cuando tú regreses. Jesucristo volverá. Nosotros creemos eso. Nos vamos a ser transformados, vamos a ser llevados a su presencia. Él volverá y a su gloria nos transformará. Amén. Esperamos eso, esperamos esa venida. Ven pronto, Señor Jesús. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, mantente conectado con Dios. Y también conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto.